Muchas veces he comparado el arte de gobernar con el arte de navegar que aprendí aquí, en Cartagena, ahí en esa bahía, en la Escuela Naval. Por un lado, en el gobierno, así como en la navegación, lo más importante es tener claro el puerto de destino. Cuando se tiene claridad, todos los vientos se pueden usar a favor del navegante, incluso las más duras tempestades. Por otro lado, uno debe tener buenos instrumentos de orientación, como por ejemplo la rosa náutica, que nos señalen los vértices de nuestra trayectoria, que nos muestren cómo usar esos vientos adversos para llegar a la meta. Hoy por hoy existe un gran consenso entre analistas, académicos, sobre dos pilares que en momentos difíciles, en tormentas económicas como las que se viven en la región, pueden mantener un crecimiento sostenible en el largo plazo. La educación, que siembra capital humano, y la infraestructura, que crea progreso, competitividad y genera empleo. Pues bien, nuestra bitácora de viaje demuestra que Colombia se anticipó para afrontar mejor esos huracanes que hoy nos golpean. Como ustedes saben, estamos empeñados en hacer de Colombia la nación mejor educada de América Latina para el año 2025. Y la educación hoy ya ocupa el mayor rubro dentro de nuestro presupuesto, algo que antes nunca había pasado. Pero además la educación tiene un importantísimo componente de infraestructura, pues para cumplir con nuestro objetivo de implementar la jornada única en todos los colegios oficiales, necesitamos más colegios, más aulas. Por eso vamos a construir en los próximos 3 años lo que al ritmo que íbamos nos hubiera tomado 60 hasta 80 años. Serán más de 30.000 nuevas aulas escolares, lo que equivale más o menos a unos 1.500 colegios. Un inmenso esfuerzo de construcción, también un inmenso esfuerzo financiero. Y en el campo de la infraestructura de transporte, ustedes, todos aquí, son testigos y protagonistas. Lo que estamos haciendo es una verdadera revolución, la revolución de la infraestructura para la Colombia del siglo XXI. ¿Cuántas veces he venido a este congreso, doctor Juan Martín? Y hemos evaluado los retos y los objetivos. Aquí estuve, por ejemplo, hace 5 años, en noviembre del 2010, y el panorama era bastante desolador. La palabra que usábamos con más frecuencia era rezago, estábamos rezagados. Varias obras y concesiones estaban frenadas, había sobrecostos, problemas técnicos, líos con los anticipos, malos estudios técnicos, corrupción. Queríamos y queremos estar a la altura de países con la mejor infraestructura, como Chile, como México, nuestros socios en la Alianza del Pacífico. Y permítame agradecerle al presidente Piñera su presencia aquí con nosotros el día de hoy. Él fue un gran coequipero durante todo su gobierno, un gran amigo de Colombia. Recuerdo muy bien cuando firmamos en ese Cerro Paranal, el sitio de la tierra más cerca a las estrellas, que tiene el observatorio más grande del mundo,
Allá firmamos la creación de la Alianza del Pacífico hace apenas 3 años larguitos. Y en esos 3 años, esta Alianza del Pacífico se ha convertido en el proceso de integración latinoamericana más exitoso en toda la historia. Recuerdo, el año 68 firmamos el Pacto Andino también con Chile, el presidente Frei, con el abuelo del vicepresidente, el doctor Carlos Lleras, el Pacto Andino, que todavía funciona, pero llevamos casi 50 años. Y en 3 años la Alianza del Pacífico ha superado con creces todo lo que se ha hecho en casi 50 años en el Pacto Andino, y eso se le debe en buena parte a su dinamismo y a esa eficiencia con que usted ayudó a crear esta Alianza del Pacífico. Pero volviendo a la infraestructura. Y en materia de infraestructura, ¿qué fue lo que hicimos? Declaramos, me acuerdo muy bien, hace 5 años, la infraestructura como una de las 5 locomotoras del crecimiento. Y asumimos con el ministro de entonces, el doctor Germán Cardona, que creo que por aquí está, aquí lo vi, doctor Germán, con usted, la tarea de ordenar la casa y de construir una institucionalidad fuerte y eficaz. Y doctor Germán, por eso le decía al doctor Rojas que Manizales es una fábrica de buenos alcaldes, porque usted también lo fue un muy buen alcalde de Manizales. Sabíamos que nos íbamos a demorar, pero en lugar de prometer obras inmediatas a la carrera, les propuse aquí, en este mismo recinto, hacer la tarea para que los nuevos proyectos estuvieran bien estructurados, porque ustedes, mejor que nadie, saben que la peor obra o la más cara es la que no se planea bien o la que se deja por falta de planeación a mitad de camino. Y así lo hicimos, como buenos navegantes, seguimos el rumbo que trazamos sin desviarnos de nuestro puerto de destino. Acabamos con el INCO, una entidad que, hay que decirlo, era ineficiente y corrupta. Y en su lugar creamos la Agencia Nacional de Infraestructura, especializada, eficaz, técnica, con los más altos estándares en gerencia de proyectos. Y al frente pusimos a una de las personas de las mejores calificaciones profesionales y humanas, como es Luis Fernando Andrade. Se le redujo su sueldo como en un 90% de lo que estaba ganando antes a lo que ahora gana. También hicimos realidad el Estatuto Anticorrupción, con el que prohibimos licitar proyectos sin la adecuada estructuración y eliminamos los anticipos, que eran una fuente de ineficiencia y de corrupción. Sacamos adelante la ley de asociaciones público-privadas para darle vía libre a inversiones de gran calado, que de otra manera serían muy difíciles de hacer por su impacto, por su exigencia fiscal. Creamos la Financiera de Desarrollo Nacional, la Comisión de Regulación de Infraestructura y más recientemente la Agencia de Seguridad Vial, que vamos a lanzar en pocos días. Y hace 2 años, aquí en este Congreso, sancioné la ley de infraestructura con la entonces ministra de Transporte, Cecilia Álvarez, para superar los cuellos de botella en asuntos como licencias ambientales, como compra de predios. Pero, atención, mientras ordenábamos la casa, tampoco nos quedamos quietos. En los primeros 5 años de gobierno, pasamos de menos de 800 kilómetros de doble calzada a casi 2.000 kilómetros. Mejoramos 33.000 kilómetros de vías terciarias. Modernizamos 45 aeropuertos, incluyendo nada menos que el nuevo aeropuerto El Dorado. E invertimos cerca de 3 billones de pesos en mejorar la capacidad de nuestros puertos. Y luego de tomarnos el tiempo suficiente
y hacer el trabajo para estructurar bien, llegó el momento de ejecutar en grande. Y así lo hemos venido haciendo desde el año pasado, con megaobras como las autopistas de cuarta generación o la recuperación de la navegabilidad del río Magdalena. Y para ello encargué directamente al señor vicepresidente, a Germán Vargas, por sus ya demostradas habilidades de ejecución. Los había demostrado muy bien en la política de vivienda, que ayer precisamente entregamos la casa número 100.000, las casas gratis, que al principio nos decían que iba a ser imposible de cumplir con esa promesa. Y también con la ministra Natalia Bello, por su también demostrada buena gerencia. Y creo que ustedes han visto en este Congreso que no me equivoqué. Hoy basta salir por carretera para darse cuenta que, como lo dijo Juan Martín, Colombia está en obra y que las futuras concesiones de las que hablé hace 5 años ya hacen parte de nuestro presente. El miércoles pasado nomás, en Apartadó, en el Urabá, firmamos el contrato de la autopista Mar 2, la última obra de la segunda ola de las vías de cuarta generación, que hará realidad la gran vía que comunique al Urabá con el resto del país. Es decir, ya están adjudicados todos los 9 proyectos de esta segunda ola, cuyas inversiones suman alrededor de 12 billones de pesos. Y este mes deben estar arrancando las obras de todos los 10 proyectos de la primera ola, que significan 12 billones de pesos más adicionales. Y adicionalmente, por valor de otros 10 billones de pesos, hay 9 iniciativas privadas, 7 ya adjudicadas, 2 en licitación. Y hay que sumar los 6 billones de pesos que ya han sido adjudicados para cerca de 60 contratos de obra pública, donde están incluidas las llamadas vías de la equidad. Estos últimos proyectos son ejemplo de que no solo hemos emprendido una revolución en materia de construcción, sino también logramos una transformación en asuntos de contratación. Recibimos propuestas de más de 3.000 oferentes y óigase bien, no hemos recibido una sola queja o un solo reclamo de ninguno de los proponentes. Esto es el reflejo de un cambio cultural, de mucha profundidad, de mucha trascendencia. Ustedes recordarán que antes, con cada licitación, casi que venía garantizado un pleito. Ahora, con cada licitación, lo que garantizamos es seriedad, es transparencia. Y hay más. El lunes pasado abrimos la licitación para los primeros corredores de la tercera ola, las autopistas entre Bucaramanga y Pamplona y entre Pamplona y Cúcuta, vías claves para mejorar la movilidad y el comercio en la zona de frontera con Venezuela. Y a propósito de Venezuela, miren este recorrido con el que se cumple un sueño, el sueño de conectar a nuestros 2 vecinos, por el norte y por el sur. Hagamos ese recorrido rápidamente, del puente San Miguel, allá en la frontera con Ecuador, hasta Santana, en Putumayo. Eso ya está adjudicado por obra pública, por Limbías. De Santana a Neiva, esa concesión es parte de la segunda ola que ya está adjudicada. De Neiva a Girardó, hay una APP de iniciativa privada ya adjudicada.
De Girardot a Puerto Salgar, pertenece a la concesión de la primera ola, que ya está comenzando a construirse. De Puerto Salgar a Barranca Bermeja, avanzamos por la Ruta del Sol, que está en construcción. El primero de este mes, el 1 de noviembre, personalmente inauguramos 100 kilómetros de esa autopista. De Barranca a Bucaramanga, pertenece a la concesión de la segunda ola ya adjudicada. De Bucaramanga, como les dije al principio, abrimos la licitación para los primeros corredores de la tercera ola, que serán entre Bucaramanga y Cúcuta. Y para rematar, ya está construido el nuevo puente fronterizo, financiado por Venezuela y por Colombia, el puente de Tienditas, con las mejores especificaciones. No se ha inaugurado todavía. Este es un solo trayecto de los muchos que se están construyendo con criterio de competitividad y ya no simplemente de conectividad. Es un cambio de enfoque muy importante. Antes nosotros construíamos las carreteras de pueblo en pueblo conectando. Ahora hay que introducir el concepto de hacer de nuestra infraestructura, de nuestra movilidad, algo más competitivo. En este caso, por ejemplo, un camión hoy se demora más o menos 36 horas en atravesar nuestro país. Cuando todo esto esté terminado, se va a demorar la mitad, más o menos 18 horas, con su respectiva disminución también en los costos del transporte. ¿Quién puede negar que esta sea la mayor revolución de la infraestructura que se haya realizado en el país? Inclusive, no hay nada parecido en este momento por su magnitud en toda América Latina. Y ahora, sin entrar en más detalles de tantas obras que son el fruto de un trabajo de 5 años que hemos hecho con ustedes, quisiera referirme a unos desafíos muy concretos que nos planteó el doctor Juan Martín al cierre de este Congreso el año pasado. Es decir, me parece interesante ver los avances, no solo del último quinquenio, sino de los últimos 12 meses. Y permítame, Juan Martín, citarlo en algunos de estos desafíos, o usted los llamó tareas pendientes, y hablar de lo que hemos hecho en cada una de esas tareas pendientes. Usted propuso, en nombre de todo su gremio, que se construyera un plan maestro de transporte con visión de largo plazo. Chuleado, cumplimos. El vicepresidente, creo que Fedesarrollo y la firma Steer Davis ya les hicieron a ustedes la presentación de este nuevo plan maestro de transporte intermodal, así que no quiero expandirme en detalles. Basta decir que es una verdadera hoja de ruta a 20 años, realizada con técnica rigurosa sobre dónde y en qué debemos invertir y en qué orden, y no dependiendo de quién hace mejor cabildeo. Hace un año Juan Martín también habló de la necesidad de que haya recursos suficientes de preinversión en estudios y diseños de obras. Ahí también estamos cumpliendo. Desde el INVIAS apenas invertíamos unos, si acaso, 10.000 millones de pesos anuales para esos estudios y diseños. En este último año hemos destinado más de 50.000 millones de pesos para estos efectos, sembrando además, y esto es muy importante, sembrando la cultura de la estructuración de proyectos, cultura que en el gobierno central no teníamos. Esta es una de las mejores medidas para evitar futuros dolores de cabeza, con sobrecostos, con problemas, y también es un estímulo para las empresas de consultoría y de ingeniería
que son también grandes aliadas en esta meta de construir una infraestructura sostenible. Otra propuesta de hace un año, que el gobierno promoviera una política pública para incentivar el crecimiento y modernización de las pequeñas y medianas industrias de ingeniería, de las pymes de ingeniería. Chuleado, ya está. Y me complace que lo hayamos construido en conjunto con la Cámara. Hay que darle también oportunidades a las miles de empresas pequeñas de ingeniería que hay en el país, porque ahí está nuestro talento y ahí está nuestro futuro. Y veamos ahora el último de los retos que planteó Juan Martín: transparencia en la contratación, sobre todo la regional. Y no podríamos estar más de acuerdo con esa propuesta y con esa tarea. Esa ha sido también una prioridad de mi gobierno. Tanto así que estamos promoviendo un pacto por la transparencia, una especie de convenio de sanas prácticas con los gobernadores y los alcaldes. En este pacto establecemos reglas de juego claras para evitar actos de corrupción y, en concreto, para impedir que existan contratos direccionados a favorecer un único oferente, como ha venido ocurriendo. Y entiendo que a la fecha ya han firmado 10 gobernadores y algo más de 150 alcaldes. Muy poquito, doctor Vargas Lleras, ministra. Ahora hay que llegar a todos los nuevos mandatarios y tenemos que lograr que la inmensa mayoría, si no todos, se comprometan con este pacto. Y lo haremos con la fórmula muy conocida y muy eficaz de la zanahoria y el garrote. Los que se vinculen a este pacto tendrán recursos de la nación y los que no lo hagan no van a tener recursos de la nación. Así de sencillo. Y de otra parte, estamos, sí, trabajando en una nueva ley de contratación pública, como ocurre en el mundo, como recomienda la OCDE, que debe establecer reglas de juego para todos los tipos de contratación, no solamente en materia de infraestructura, y no para un sector en particular. Y la hemos venido estudiando y tenemos previsto presentar esa reforma al Congreso en los próximos meses. ¿Y cuál es el objetivo? Que sea una especie de estado del arte en materia de contratación. Porque la transparencia ha sido y debe ser la mayor garantía de la eficiencia. Y en esta dirección venimos trabajando también en la Agencia Colombia Compra Eficiente, aquí con la doctora Paca Zuleta, que ha establecido condiciones y normas estándar para los contratos de obra pública y de interventorías. ¿Cuánto nos hemos ya ahorrado, Paca, solamente con aplicar eso en algunos sectores? Más de… ¿cuánto? No le oigo. ¿Cuánto? Llegamos, solamente con eso ya nos hemos ahorrado 1 billón de pesos. Además, en la ley de presupuesto establecimos que no vamos a girar recursos por contratos que no estén debidamente publicados. O dicho de otra manera, entidad que no publique en línea en nuestro sistema electrónico de contratación para que la gente lo pueda ver y puedan vigilar, no tendrá los recursos en sus cuentas, y eso además también incluye el sector transporte. Y en el tema de infraestructura, apreciados amigos constructores de Colombia, les hemos cumplido a ustedes, pero sobre todo les estamos cumpliendo a los colombianos. Y hay que reconocer que en esta tarea han jugado un papel fundamental el Congreso de la República, los partidos de la coalición de gobierno, que estudiaron, debatieron
y aprobaron iniciativas claves como la ley de APPs, el Estatuto Anticorrupción, la ley de infraestructura, entre otras. Muchas veces lo hicieron en tiempo récord y hay que agradecerle al Congreso y a los partidos, porque juntos, unidos, estamos haciendo historia y estamos cambiando la faz de nuestra patria. Quiero, por otra parte, agradecerles de corazón, doctor Juan Martín, por el reconocimiento que han hecho hoy, que interpreto como un respaldo a la paz. Y quiero terminar hablando de este tema crucial de nuestro presente y nuestro porvenir. Podría darles muchas razones para invitarlos a respaldar el proceso que adelantamos. Razones económicas, por ejemplo. Con las concesiones de cuarta generación se calcula que vamos a crecer un 0.7% más por el impacto en la competitividad. Y mientras se construyen, el crecimiento va a ser como el doble, 1.5% más de crecimiento durante la fase de construcción, los próximos 5 años. Pero si ponemos fin a la guerra, si logramos silenciar los fusiles de por vida, los estudios hablan de que tendremos por lo menos 1,5 puntos adicional de crecimiento de por vida. Así que esta es la combinación ideal, con la apuesta en infraestructura y con la paz. Nuestra economía podrá crecer entre 2 y 3 puntos adicionales. Usted, Sebastián Piñera, sabe lo que eso significa para un país. Más empleo, más bienestar, más recursos. Es un círculo virtuoso. También podría darles razones de seguridad. Ustedes, muchos de ustedes, han padecido en carne propia la violencia. Muchos han sido extorsionados por los grupos armados ilegales para permitirles seguir adelante con algunas obras. Y ustedes entienden muy bien lo mucho que podríamos hacer, lo mucho más que podríamos hacer si logramos la paz. Vamos a reorientar los recursos hacia más seguridad ciudadana y habrá nuevas oportunidades para construir más infraestructura, vías, puentes, puertos, aeropuertos, en aquellas zonas muy grandes del país donde el conflicto no lo ha permitido. Sin embargo, yo creo que el principal argumento, el que los toca a ustedes como colombianos, pero sobre todo como seres humanos, es el de que tenemos una obligación irrenunciable con el futuro de nuestros hijos, con los hijos de nuestros hijos. Nosotros nacimos, todos aquí hemos crecido y hemos vivido en un país en guerra permanente, un conflicto que ha producido más de 220.000 muertos, más de 5 millones de desplazados. Y yo estoy convencido de que podemos darles a las próximas generaciones la oportunidad, la gran oportunidad de vivir en un país en paz, o dicho de otra forma, en un país normal, donde no nos sigamos matando en una confrontación sin sentido los hijos de una misma nación. Yo estoy convencido de que tenemos un deber hacia nuestras víctimas, pero que el deber más grande, más imperativo en este momento es que no haya nuevas víctimas y que cese esa violación permanente de los derechos humanos, que el más sagrado es la vida, como es la guerra. La guerra es una fábrica de víctimas. Yo creo que Colombia sí puede cambiar, sí podemos todos cambiar. Y lo estamos demostrando al construir estas autopistas, estos aeropuertos, estos puertos, ¿no? El puerto de Cartagena no se ha convertido en uno de los más eficientes de todo el Caribe. Los caminos que nos permitirán ser más competitivos y tener un país más moderno. ¿Cómo no vamos a hacer
el mayor esfuerzo para detener este sangre que hemos sufrido por más de medio siglo. Estamos próximos a cerrar el acuerdo sobre la garantía de los derechos de las víctimas con las FARC. Y, entre tanto, en este momento se discute en el Congreso un plebiscito para que los colombianos refrenden los acuerdos. Y permítame terminar haciendo algunas precisiones sobre este tema del plebiscito, pues sé que algunos de ustedes tienen inquietudes al respecto. Como bien se sabe, desde el comienzo, hace 5 años, prometí que la última palabra la tendría el pueblo colombiano. Y se han barajado varias opciones para poder hacer esa refrendación. Se ha hablado de la Asamblea Constituyente, que es lo que quieren las FARC, o el referendo. La Asamblea Constituyente no es viable, porque una constituyente no es un escenario para refrendar, sino que tiene un alcance mucho más amplio y no sabríamos en qué iría a terminar. La Asamblea puede perfectamente el primer día borrar todo lo que se acordó y ahí sí hacer lo que se le dé la gana. En cuanto al referendo, este procedimiento se trata de preguntarle al pueblo sobre los principales puntos del acuerdo, uno por uno. Así lo establece la Corte Constitucional. Y a primera vista, pues, aparece como una fórmula más democrática y más participativa, pero en la práctica está llena de peligros y no es práctica. ¿Por qué? Porque nos tocaría hacer un referendo con un sinnúmero de preguntas, 60, 70 preguntas, que es prácticamente imposible de entender y sería imposible de votar. Pero lo más grave es que estaríamos desvertebrando lo que desde el comienzo hemos considerado como un acuerdo integral. Por eso, después de muchos análisis y de escuchar la opinión de muchos expertos y experiencias internacionales, consideramos que la mejor fórmula para consultar a los colombianos sobre su acuerdo o desacuerdo con lo que se pacte en La Habana es la del plebiscito, y un plebiscito con las siguientes características. Primero, que el resultado de este plebiscito tendrá fuerza vinculante. ¿Eso qué quiere decir? Que si gana el sí, se empieza la implementación de los acuerdos, pero si gana el no, hasta ahí habría llegado el proceso, porque no se podrían implementar. Es así de duro, pero es así de claro. Segundo, que una vez firmados los acuerdos, se establezca un periodo en que el gobierno tenga la obligación de hacer una gran campaña pedagógica y de comunicaciones por todos los medios de comunicación, por todos los caminos posibles, públicos y privados, informando sobre los términos alcanzados en la negociación. Una campaña para que los colombianos se enteren en detalle sobre los puntos objeto del acuerdo y sobre los cuales van a votar, porque eso sucede con mucha frecuencia, que uno le pregunta a la gente, bueno, ¿usted realmente sabe qué fue lo que se negoció allá en La Habana? Y la mayoría no tienen ni idea. ¿Y usted se ha leído los acuerdos? Y la mayoría dicen que no. Hay que hacer una gran campaña de pedagogía, inclusive para que la gente se dé cuenta que allá no estamos feriando el país, que allá no estamos entregando nuestras instituciones democráticas, ni nuestra propiedad privada, ni nuestro modelo de desarrollo, que lo que estamos negociando es muy sencillo. Tercero, para que el sí gane, será necesario que por lo menos cerca de 5 millones de ciudadanos acudan a las urnas a depositar su voto en favor de los acuerdos. Si es menos, se considera que se han negado esos acuerdos. Y por último, y no menos importante, es que estas mayorías solo rigen para la refrendación de los acuerdos de paz. Aquí no estamos cambiando la Constitución para siempre, no.
Es un artículo transitorio una sola vez. Nadie en el futuro podrá utilizar este mecanismo para otro plebiscito. Y eso tiene una explicación. Las puertas de la paz nunca habían estado tan cerca. Por eso este régimen especial. Y como verán, existen varias garantías para este plebiscito. Y créanme que es lo más sencillo, porque también sería muy fácil, muchos me lo han sugerido, olvidarme del compromiso que hice de someter estos acuerdos a una referendación. Me dicen, ¿usted para qué va a someter esto a referendación si no tiene ninguna obligación legal? En ningún país, o muy pocos, se ha hecho eso. Pero yo he dicho clarísimamente, yo no voy a faltar a mi palabra. Y la paz requiere de una validación del pueblo. Sé que no es un camino fácil, pero es el único que garantiza que los acuerdos se implementen con éxito, con plena conciencia de su aprobación por todos los colombianos. Y hoy, aquí en este Congreso, que se ha convertido en un Congreso estrella de todos los gremios, humildemente les pido que me ayuden en esta labor de llegar hasta los más lejanos rincones de la patria a explicar la importancia que para Colombia reviste el fin del conflicto y todos empecemos a construir la verdadera paz. Porque esta no puede ser una labor exclusiva del presidente ni del gobierno. La paz es de todos, de ustedes. La paz la hacemos entre todos. La paz, repito, es de todos y la hacemos entre todos. Por eso, apreciado Juan Martín y amigos constructores, amigos ingenieros, financistas, los invito con el mismo entusiasmo con que asumimos las obras que están cambiando a Colombia, a que me ayuden también, a que me ayuden a construir esa paz. Démosle una oportunidad a la paz. No hay tarea más urgente. Démosle esa oportunidad a la paz. No hay tarea más urgente ni más importante. Démosle una oportunidad a la reconciliación, porque la venganza y el odio no nos llevan a ninguna parte, solo a repetir el ciclo de violencia y más violencia. Démosle la oportunidad a las futuras generaciones, a esas que van a disfrutar las obras que ahora estamos haciendo, de vivir en un país del que se puedan sentir orgullosas, muy orgullosas. Y recuerden siempre, la paz, la educación y la infraestructura no solo transformarán a Colombia, transformarán las vidas de todos y de cada uno de nosotros. Muchas gracias.